Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a Ecodes y a SEDEO por invitarme. Es un placer estar aquí porque yo hubiese venido aunque no hubiese sido invitada a hablar. O sea, es un tema que me interesa mucho. Como ha dicho Cristina, durante mucho tiempo me he dedicado a trabajar con dos comunidades diferentes, la comunidad sindical laboral y la comunidad ambiental y la relacionada con el cambio climático, intentar buscar foros de discusión, de búsqueda de soluciones, de también reflexión honesta sobre los desafíos a los que nos enfrentábamos. Y creo que justamente este foro pues, es muy importante porque tenemos que trabajar más fuertemente entre dos comunidades, aquella que lidia con los migrantes, con los desplazados, con los refugiados y la que lidia con el cambio climático, y generar una comunidad que ya va existiendo más especializada en su interconexión, en los migrantes, en las migraciones climáticas. Además, ambos problemas, uno porque el cambio climático es a lo que me he dedicado mucho tiempo y otro por el contexto político en el que vivimos fundamentalmente en Europa, estos son temas que me habitan profundamente. O sea, creo que en eso son temas que te nublan el ánimo cuando escuchas las noticias y son temas de especial actualidad. Y va a decir mucho de qué sociedad somos y qué capacidad tenemos de generar respuestas políticas en cómo nos enfrentemos justo a este problema y a lo mejor más que a otros. Antes de hablar de respuestas internacionales o de respuestas que desde el espacio internacional se está dando al problema, me gustaría empezar con qué discusiones se está teniendo a nivel internacional. O sea, ¿cuáles son los temas claves de la agenda internacional? Pues resulta que tanto en las negociaciones de Naciones Unidas durante ya bastantes, sobre todo la última década, como en foros económicos, en Davos, cada vez que se juntan representantes de los países del mundo, hay dos temas que se consideran los grandes desafíos del siglo XXI. Y uno es el cambio climático, y eso lo sabéis todo, y el otro es la desigualdad. Y esto da igual incluso de qué signos sean los diferentes gobiernos, son como desafíos importantísimos a los que se enfrenta la humanidad y a los que tenemos que dar respuesta. Bueno, pues de estos dos problemas, que en este caso yo creo que sí son problemas, tanto el cambio climático como la desigualdad, tienen especial incidencia en el tema de las migraciones. El cambio climático lo ha explicado bastante bien Sara. Es cierto que con unas emisiones de gases de efecto invernadero disparadas, como las que teníamos y las que seguimos teniendo ahora, tenemos unos escenarios en los que hay que ser ciego para no ver los desplazamientos que hay detrás, que está habiendo y que va a haber detrás de ese aumento de gases de efecto invernadero. Entonces, si ponemos ejemplos sencillos de impactos que sabemos que se van a sufrir en un escenario de llegar a los 2 grados, vamos a perder el 90% de los glaciares andinos, y perder el 90% de los glaciares andinos significa que va a haber población que va a ser desplazada, vamos a reducir los corales tropicales al 10% de lo que eran, y eso es poner en peligro la vida pues, de comunidades pesqueras, de pesca de subsistencia. Pero es que si ese aumento de temperaturas sigue o sea, si la tendencia que tenemos ahora en el aumento de emisión de gases de efecto invernadero continúa, pues llegaremos a un escenario de 3 grados y todos nos imaginamos esto es lo que significa en el aumento del nivel del mar y los desplazamientos masivos que van a suponer en zonas costeras densamente pobladas y con, además, comunidades poco adaptadas. Bueno, pues eso es lo que tenemos, los niveles que estamos alcanzando en cambio climático. En desigualdad se habla menos de ello, pero estamos alcanzando unos niveles que podríamos llamar también tipping points y que no son recomendables desde un punto de vista científico alcanzar, por lo menos desde las ciencias sociales. En 2015 Oxfam nos dijo que por fin habíamos cruzado el momento en que el 1% de la población era más rica que el 99%. Ese tipping point lo cruzamos en 2015. 62 personas, eso lo sabéis y es más conocido, tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. Pero es que de 2010 a 2016, esa mitad más pobre del planeta ha perdido un 39% en riqueza. Y eso es un agravamiento de la situación de desigualdad de esa mitad del mundo más pobre. Estos datos, bueno, pues, que nos deberían hacer
quitarnos el sueño a nuestros gobiernos y a nosotros mismos, tienen impactos también en la migración. La migración es una de las maneras en las que las sociedades humanas han respondido tradicionalmente a reducir la desigualdad. Y no es que sea una panacea, y las migraciones tienen en algunos casos consecuencias muy positivas en la reducción de desigualdades, en otras no tanto, pero es como las sociedades se han enfrentado tradicionalmente a reducir desigualdad. Has migrado a sitios donde tenías una oportunidad mejor. Lo que vemos en las fronteras, o sea, la presión en las fronteras que vemos ahora mismo, esa presión en las fronteras es una imagen viva de la desigualdad a la que asistimos. Y el cambio climático, además, va a aumentar la desigualdad. Esto lo sabemos durante décadas. Si el cambio climático no lo tratamos con urgencia y si no lo tratamos adecuadamente, es decir, dentro de un respeto de los derechos humanos y de un marco que permita un mínimo de justicia, va a agravar las situaciones de desigualdad. Con lo cual va a ser un vector más en este multivectorismo que tienen ahora los migrantes, los desplazados internos y los refugiados. Bueno, pues ¿cómo se está gobernando todas estas cosas a nivel internacional? Que es la pregunta. Por una parte, se discute mucho sobre eso, es una discusión prácticamente académica entre gobiernos del mundo. Con el cambio climático se han hecho esfuerzos y se han obtenido resultados en la gobernanza del problema. Tenemos el Acuerdo de París, del que hemos sufrido el primer escollo, que ha sido la elección del presidente Trump, pero es cierto que en los últimos años se ha tratado de reforzar la gobernanza internacional, la respuesta legal internacional al problema del cambio climático. Sobre la desigualdad es un poco diferente. La desigualdad es un tema que se enfoca muchísimo en las agendas nacionales, que se tiende a evitar en los espacios internacionales, pero que, por ejemplo, en 2015 también tuvo un avance al ser reconocido uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Y no fue nada fácil que se incluyera, pero es cierto que ahora todos los países del mundo, en esta tendencia demencial, pues se han comprometido a que en 2030, por lo menos, el 25% de la gente que menos dinero tiene, el 25%, las rentas del 25% más pobres, tienen que aumentar a mayor ritmo que las del resto. Y eso sería revertir la tendencia de desigualdad. Sobre las migraciones, que también tiene sus propios marcos de gobernanza y que los internacional y que hemos estado hablando, ha tenido siempre una gobernanza débil. Ha tenido una gobernanza débil muy basada en la voluntariedad de países de acogida, tanto para el tema de emigrantes, para el tema de migrantes económicos, como para el tema de refugiados. Está muy basada y es un tema difícil. Y lo que vemos en los últimos años es que, aunque sí que es cierto que han aumentado, por ejemplo, países de acogida, en algunos casos, estamos viviendo un momento dramático en que países muy poderosos y países que son los más ricos del mundo están yéndose para atrás en sus propias legislaciones de acogida a migrantes de todo tipo. Y no solo eso, ese irse para atrás político se está siendo trasladado también a la sociedad de manera dramática. De repente es un tema que ocupa muchos de los debates, incluso que empieza a tener un peso importantísimo en las campañas electorales. Muy poco relacionado con la solución que le estamos dando y muy poco relacionado con lo que podríamos hacer, o lo fácil que es desde nuestra sociedad gestionar mejor este problema. Entonces, como os digo, son marcos para tratar los diferentes problemas. Pues hemos tenido el cambio climático, es un marco que ha avanzado, desigualdad regular, y el de migración y refugiados débil. El específico de cambio climático, o sea, de migración dentro de la Convención de Cambio Climático, ya se ha hablado, que no ha sido, lo han explicado en la mesa anterior, no ha sido nunca un tema central ni de las discusiones en la Convención, por muchas cosas, porque el tema de migraciones siempre es un tema caliente que genera división entre Estados, pero también, como se ha explicado, es porque no significaba no era central al primer objetivo que tenía la Convención, que era reducir gases de efecto invernadero y luego, más tarde, ayudar a las sociedades a adaptarse. Es cierto que ahora hay un grupo de trabajo que discute el tema y es cierto
que hay una comunidad creciente que considera que es un tema que por sus dimensiones y por lo que va y por lo que va a significar para el mundo deberíamos tratar mejor. Lo que sí que considero que trata bien la Convención o que significa la Convención y también el Acuerdo de París es un sistema de principios que nos ayudaría a lidiar muy bien con la consecuencia, que es las migraciones climáticas. El sistema de principios de la Convención, que fue aprobado y que son los principios de Río, responsabilidades comunes pero diferenciadas, parecen como un sistema de principios ahora que hemos escuchado muchas veces muy manidos, pero que hay que reflexionar y que hay que reactualizar y volver a traer nuestros. De alguna manera, en lo que se basa la Convención del Cambio Climático es que es un problema que hay que solucionar globalmente. Todos los estados, todos, tienen responsabilidad en contribuir a esa solución, a la solución del problema y la asunción de las consecuencias del problema. Y eso es un sistema de principios muy potente para trabajar este tema. ¿En qué ángulos tiene este sistema de principios? Todos los estados están obligados inmediatamente a reducir sus emisiones de la manera lo más rápidamente posible, a contribuir a la reducción de emisiones. Unos reduciendo, otros parando su crecimiento. Todos los estados tienen que hacer eso. Y eso, llevado a la práctica, garantiza uno de los derechos que también es fundamental, que es el derecho a no migrar para aquellos que no tengan que hacerlo. El segundo es la obligación de todos los estados a generar políticas lo suficientemente ambiciosas de adaptación al cambio climático. Y eso significa poner a tu gente a salvo, a poner a tu ciudadanía a salvo de los impactos del cambio climático a través de generar comunidades resilientes, que sean capaces de sobrevivir, de sobrellevar, de sobrevivir económicamente también los impactos del cambio climático. En este tema se habla poco, nos imaginamos siempre que es una cuestión un poco casi como de construcción de infraestructuras y así. Bueno, pues la adaptación al cambio climático pasa, en mi opinión, también de manera fundamental por la construcción de políticas de protección social, y Jesús hablaba al principio de eso, la mesa de la mañana, por generar sociedades más protegidas. Esos son los sistemas de protección social, y cuando tú a una persona pues a lo mejor le garantizas un ingreso constante, pues unos ingresos mínimos o unas rentas mínimas, pues a lo mejor lidia mucho mejor con los diferentes impactos ambientales o los diferentes impactos económicos a los que se vaya a enfrentar. Y también en la Convención hay una obligación por parte de aquellos que más pueden de proveer financiación para aquellos que no pueden, que eso también existe, en proteger a su gente y en cambiar sus economías para descarbonizarlas. Y esto es un principio de la Convención que se pone en marcha, como todos sabéis, a través del Fondo Verde. El problema que tenemos ahora en los flujos de financiación, o sea, en cómo se cumple eso para dar respuesta a esa posibilidad, entre otras cosas, de ayudar a los países a que su gente no tenga que emigrar, y que si tiene que desplazarse lo haga en unas condiciones dignas. Esos flujos financieros que podrían utilizarse para eso hasta ahora son insuficientes, y es cierto que según los impactos del cambio climático crezcan, va a ser mucho más sencillo que toda nuestra atención se dirija a la mitigación, a la reducción de gases de emisión de gases de efecto invernadero, y vayamos poniendo menos, o por lo menos los gobiernos donantes vayan a poner menos atención en la adaptación. Es muy importante mantener, y presionar porque los flujos de adaptación se pongan, lleguen hasta los niveles necesarios para permitir a los estados que cumplan con su obligación de darle a su gente el derecho a no migrar. Por otra parte, hay otra de las discusiones que se ha dado en la Convención, que tiene que ver con el mecanismo de pérdidas y daños. Bueno, más allá de lo que hagamos en mitigación, más allá de lo que hagamos en adaptación, hay eventos climáticos que no vamos a poder evitar. Hay eventos climáticos que se van a producir. Y, por ejemplo, pues el tifón Yolanda podría ser uno de esos casos. Ese evento climático es un aumento del nivel de tifones en Filipinas, que significa 4 millones de desplazados. Se va a dar por muchas políticas de adaptación que haga el gobierno filipino. Es muy difícil lidiar con ese nivel de destrucción. Para ese tipo de casos, la comunidad internacional, desde Varsovia,
también destinó dentro de la Convención un espacio para ver cómo se facilita y se ayuda a esos países a lidiar con eso. Y eso significa, en la mayor parte de los casos, que un Estado tiene que generar un desplazamiento, o sea, tienes que lidiar con unos desplazados que se van a producir y darles la oportunidad de reconstruir su vida. Además, y eso es otra cosa, otro de los espacios que sí que no están ahora mismo recogidos por la Convención, van a existir los migrantes climáticos que sean, o sea, que tengan, que más allá de los desplazados nacionales, hagan un desplazamiento internacional. Y eso se va a producir también sí o sí. Y a eso es a lo que menos respuesta estamos dando. Lo de los estados de las pequeñas islas del Pacífico, pues es un caso claro, o sea, pues islas que van a desaparecer, la gente se tendrá que ir a otro país. Pero si pensamos en muchos países, por ejemplo, el nivel de impacto que va a tener el cambio climático en algo tan cercano para nosotros como es el Caribe, países altamente, o sea, densamente poblados ya, con serios problemas que vayan a sufrir altos impactos de cambio climático, esa gente va a tener que emigrar y probablemente no se vayan de Nicaragua para ir a Salvador, probablemente pues intenten buscar otra frontera donde, y hay que facilitarles esa tarea. Termino. Prioridades, en mi opinión. Luchar por la aplicación de planes nacionales suficientemente ambiciosos en adaptación para que la mayor parte de la gente no se vea obligada a migrar. Y cuando la adaptación consista en una migración más o menos controlada, apoyarla. Tenemos de manera, esto sí que es un reto político internacional, revertir las políticas recientes de los países más ricos. Afortunadamente, el mundo ha crecido mucho y ya, quiero decir, Estados Unidos y la Unión Europea no lo es todo, pero desafortunadamente seguimos siendo muy importantes económicamente y el principal destino para un montón de gente. Si no logramos revertir la opinión que se está generando en estos países y las políticas de los gobiernos que se están eligiendo para el tema de los migrantes y los refugiados en general, no vamos a poder hacer mucho a la hora de incorporar el tema de aquellos que vengan del cambio climático. Hay que revertir también, o hay que ayudar a cambiar políticas de países en desarrollo que tienen que invertir muchísimo más en sistemas de protección social para que en casos de desplazamientos no se produzcan situaciones dramáticas. La inversión y probablemente la ayuda bilateral debería orientarse muchísimo más a la construcción de sistemas de protección social. Y luego yo sí que creo que hay que reforzar foros como este, o sea, hay que visibilizar el refugiado y el migrante climático porque tiene una manera, yo creo que de generar empatía, que podemos generar empatía de una manera más sencilla que con otras causas de la migración o de los desplazamientos forzosos. Y es que ese migrante climático tiene una relación directa con nuestro nivel de confort. O sea, tiene una relación directa con cómo nos calentamos y con cómo ponemos el aire acondicionado en verano y con cómo utilizamos el coche. Y es una relación directa que nos han dado los científicos, que a veces es cierto que luego va a ser muy difícil relacionar directamente a Laura, la individua que aquí en el norte tiene su aire acondicionado, con Hassan, el que se va obligado Es muy difícil, pero sí es cierto que tenemos que hacer un énfasis muy importante en eso y trabajarlo bajo el sentido de la Convención de las responsabilidades comunes. Tengo que responsabilizarme de algo que yo he generado, que he contribuido a generar. Tengo que parar el agravamiento, y eso creo que es importante. Y ya sí que termino. Creo que coincido con la mesa de necesitamos números, pero también necesitamos caras y necesitamos mucho más conocer quién está detrás de esos números para poder generar empatía en nuestras sociedades. Muchas gracias, Laura.